Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés. Estamos trabajando con la unidad número 5, cuadriláteros, la lección 1, cuadriláteros, y la sección 3, condiciones para hacer un paralelogramo. Esto corresponde a clase número 6, primera parte, sobre condiciones para hacer un paralelogramo, tercera parte. Esto se encuentra en la página 105 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en la página de Educatracho en la dirección que aparece en pantalla. Materiales a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: verificar las condiciones para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Conocimientos previos que aprendimos en la clase pasada. Un cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes también es un paralelogramo. Y un cuadrilátero cuyos dos pares de ángulos opuestos son congruentes es un paralelogramo. Ya sea que lo miremos desde el punto de vista de los lados, de los ángulos, entonces siempre va a ser un paralelogramo. Solución de la tarea anterior. La tarea de ejercicio 1.5 que decía, indique cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo. Inciso A, inciso B y el inciso C. Y esto lo vamos a trabajar conforme al ejemplo 1.9. La solución del inciso A: esta figura no es un paralelogramo. A pesar de que tienen dos pares de lados congruentes, estos lados no son opuestos. ¿Por qué? Aunque se miren, tienen dos lados que miden 3, pero no son paralelos. Tienen dos lados que miden 1, tampoco son paralelos. Inciso B: si es un paralelogramo, se probó que un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes es un paralelogramo. Entonces miramos que el superior mide 2, el inferior mide 2. El izquierdo mide 2.5 y también el derecho. Por lo tanto, es un paralelogramo. El inciso C: no es un paralelogramo porque ninguno de sus lados es congruente. Si miramos, todos los lados son diferentes medidas. También el 1.6 que decía, encuentre la medida que debe tener el ángulo C, el D, el X, el Y, para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Del inciso A y del inciso B. Esto es trabajado conforme al ejemplo 1.11. Vamos a ver la solución del inciso A. Anteriormente se probó que un cuadrilátero con sus pares de ángulos opuestos congruentes es un paralelogramo. Así que la medida del ángulo C es 37 grados porque su opuesto mide 37. Y la medida del ángulo D mide 143 porque su opuesto mide 143 también. Para el inciso B, anteriormente se probó que un cuadrilátero con sus pares de lados opuestos congruentes es un paralelogramo. Así que X es igual a 2 porque su lado opuesto mide 2. Y Y es igual a 2.5 porque su lado opuesto mide 2.5. Demostraciones con cuadriláteros de esta clase. Vamos a comenzar trabajándolo con el ejemplo 1.12, que dice, demuestre que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en un punto medio es un paralelogramo. Aquí tenemos la figura del cuadrilátero ABCD con sus dos diagonales trazadas y se cortan en un punto medio O. A ver la solución. Vamos a partir de la hipótesis que dice, las diagonales del cuadrilátero ABCD se cortan en el punto medio O, es decir, AO es congruente con CO y BO es congruente con DO. Para llegar a la conclusión que es AB es paralela con DC y AD es paralelo con BC. O sea, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Vamos a necesitar la condición de paralelismo que dice, si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Hacemos la demostración.
entre el triángulo AOB. Vamos a ver el triángulo AOB. Aquí en esta figura tenemos 4 triángulos. Uno en la izquierda, otro en la derecha, uno superior, otro inferior. Pero vamos a comenzar entonces entre el triángulo AOB, que es el de la izquierda. Dice, el lado AO, aquí es congruente con CO. Esto es por hipótesis. Número 2, BO es congruente con DO, por hipótesis también. Número 3, el ángulo AOB es congruente con el ángulo COD por ser opuesto por el vértice. Número 4, el triángulo AOB es congruente con el triángulo COD por el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Ves? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Número 5, el ángulo BAO. Vamos a ver para esta otra figura ahora. BAO. Ahora tan solo miramos 2 triángulos. Y estamos hablando del ángulo superior izquierdo. Es congruente con el ángulo DCO. DCO. Estamos hablando ahora del ángulo inferior derecho. Por el paso 4 y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Número 6. AB es paralelo con DC. Ya demostramos lo primero. Ahora vamos a ver AOD. AOD. Ahora el triángulo superior de esta figura. COB, el triángulo inferior de esta figura. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Número 8. El triángulo AOD. Aquí es congruente con el triángulo COB. De abajo. Por el paso 1, el paso 2, el paso 7 y por criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Igual que el anterior. Número 9. Vamos a trabajar con esta otra figura ahora. El ángulo DAO. Vamos a ver. DAO. Estamos trabajando con el triángulo superior y el ángulo de la izquierda. Es congruente con el ángulo BCO. BCO, estamos trabajando ahora con el triángulo inferior y el ángulo que está en la parte derecha. Por el paso 8 y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Número 10, el lado AD es paralelo al lado BC por el paso 9 y condición de paralelismo. Es decir, ángulos alternos internos. Número 11, la conclusión final. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo por el paso 6, el paso 10 y por definición de paralelogramo. Largo, pero bien detallado y bien explicado. Conclusiones que aprendimos en esta clase. Se verificó que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en un punto medio es un paralelogramo. Logro de objetivos. El objetivo que decía verificar las condiciones para que un cuadrilátero sea paralelogramo, lo trabajamos por ejemplo 1.12, por lo tanto está logrado. Tarea en casa, no vamos a dejar tarea en esta ocasión, solamente vamos a pedir que otra vez que repase los elementos y características de un cuadrilátero. Muchas gracias por su atención, hemos terminado esta clase. Nos vemos en su siguiente programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Correa. Que pasen un feliz día. Dios les bendiga.